Muy bien, pues bueno, primero de todo, gracias por asistir a este webinar de la Fundación ICIL. Mi nombre es Xavi Ruiz, soy el CEO y uno de los fundadores de Smart Monkey, y hoy un poco vamos a hablar sobre lo que es logística última milla, reparto, e-commerce, y pondremos un caso de éxito de uno de nuestros clientes, en este caso en la Ciudad de México. Pero no quiero adelantaros más detalles, quiero que os quedéis hasta el final porque la verdad es que son unos resultados muy interesantes y mi idea un poco es explicar qué es lo que hacemos, explicar el caso de éxito que hemos tenido con esta empresa en Ciudad de México y luego haceros una pequeñísima, súper breve demostración para que veáis que esto de la optimización de rutas no es tan complicado, sino al contrario, es muy sencillo y el beneficio es directo y muy rápido de implementar en vuestras empresas. Así que, si os parece, empezamos. Y lo primero de todo, siempre nos gusta hablar, pocos segundos acerca de la compañía, quiénes somos, dónde estamos y un poco también nuestra trayectoria, ¿no? Somos una empresa tecnológica nacida en Barcelona, una ciudad increíble y también increíble de oportunidades, ¿no? Llevamos desde el 2015, ya casi 5 años luchando, ¿no?, en este sector, que es un sector muy duro, que es el de la logística última milla, y de nuestros clientes pues tenemos de empresas desde pequeñas empresas hasta grandes empresas pues como Volkswagen, Heineken y otras, ¿no? Estamos gestionando ahora mismo unas 25.000 optimizaciones mensuales. Yo creo que este dato ya está un poco desfasado, que seguramente tendremos algunas más a día de hoy. Y esto es un poquito, a modo de resumen, lo que es nuestra trayectoria, ¿no? Yo creo que para mí una de las partes más importantes del webinar es explicar por qué hacemos esto, ¿no? Y por qué creemos que la logística última milla, qué es lo que nos motiva a nosotros como empresa, como equipo, como personas. Y yo creo que es que la logística, ¿no?, tiene una percepción, o hasta el día de hoy, pues ha tenido una percepción de coste, ¿no? De los procesos logísticos son un centro de coste donde todas las empresas intentan siempre reducir costes, rascar, y nosotros queremos romper esa visión y lo que queremos es que la logística dentro de las compañías se vea como un generador de beneficios y oportunidades. Creemos que la logística puede ser un motor muy importante en muchísimas empresas y donde la tecnología, y en este caso nuestra tecnología, es capaz de servir como palanca para generar estos nuevos beneficios y sobre todo estas nuevas oportunidades, ser capaces de diferenciarse en el servicio, ¿no?, que cada vez es más importante. Y eso es la razón por la que hemos montado esta empresa. Llevamos 5 años y estamos pues cada día más felices de lo que era el día anterior, ¿no?, porque realmente vemos que con nuestro trabajo mejoramos no solo la vida de nuestros clientes, sino también la vida a los clientes de nuestros clientes, ¿no?, los usuarios finales, que en ocasiones, me ocurre a mí, ¿no?, uno de nuestros clientes sirve en mi propia casa, ¿no?, y eso, pues quieras o no, te hace feliz, ¿no? Entremos ya un poco más en el detalle de, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos, no? O mejor dicho, vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? ¿Qué tenían en común Heineken, Volkswagen y Suez? Pues antes de trabajar con nosotros, tenían el mismo problema. Habían evolucionado a un nivel tecnológico en numerosas operaciones, pero seguía habiendo un proceso en su día a día que seguía siendo exactamente igual que hacía 100 años, que es la planificación de las operaciones en campo, ya sea distribución, teníamos también, en el caso de Suez, mantenimiento. Dices, ¿qué tiene que ver una empresa, una automovilística, una empresa que entrega cerveza, que vende cerveza y otra que vende agua, ¿no? Pues todas ellas tienen operaciones en campo, todas tienen operaciones en la última milla y todas operaban y se organizaban de forma manual. Y al final, esa organización manual genera ineficiencias, que hasta el día de hoy pues era muy difícil poder automatizar todo ese proceso. ¿Por qué esas tres empresas, aun siendo tan diferentes, comparten un único objetivo? Y el único objetivo es mejorar el servicio. Para la distribución de recambios, como puede ser la de Volkswagen, el servicio es crítico. Sus clientes, los talleres, si no sirves las piezas antes de las 8:30 de la mañana, están perdiendo dinero y eso hace que su servicio sea extremadamente importante. El caso de la cerveza es muy sencillo. Imaginaros un bar que no tenga cerveza porque el repartidor pues no ha llegado. Imaginaos
el descalabro, ¿no? Para el propio negocio, ¿no? Evidentemente, automáticamente llama al competidor a que le sirva lo que sea lo más rápido posible. Y una compañía de aguas, imaginaos, ya abrir el grifo y que no haya agua. También el servicio es crítico, ¿no? Entonces, podemos ver que todas las compañías que operan en la última milla, para nosotros, y lo hemos visto y constatado, es que lo más importante es el servicio. Y por ello necesitamos brindarles de herramientas que les permitan mejorar ese servicio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues de una forma muy sencilla, natural, ¿no? Que es al final aprendemos qué es lo que está ocurriendo en las operaciones, analizamos esos sistemas y al final optimizamos. Optimizamos simplemente significa les damos la oportunidad de gestionarse, de organizarse de una forma diferente, más eficiente, porque hemos encontrado una combinación de ese puzzle tan complicado como es la organización en la última milla, que es un poquito o un poco bastante más eficiente de lo que estaban haciendo ellos. ¿Es que antes lo hubieran estado haciendo mal? No, lo hacían lo mejor que podían, pero obviamente frente a un problema como es la planificación de rutas, una máquina es capaz de encontrar, de probar muchísimas más combinaciones y encontrar algunas de ellas más eficientes de las que una persona pudiera encontrar. Y aquí es donde está ese beneficio importante. Y no solo es eso, sino que una vez tienes esa sugerencia, debes aplicarla, de la cual vamos a volver a aprender, vamos a analizar y vamos a optimizar para cada uno de los días siguientes. Y este círculo, que es natural, que los propios empleados, trabajadores, planificadores, repartidores van haciendo de forma instintiva, la tecnología también ha conseguido llegar a ese instinto natural, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son los beneficios al final de automatizar todo este proceso? Pues al final, como empresa, necesitamos que nuestros clientes noten, ¿no? Y vean la diferencia. ¿Y eso cómo se traduce? Pues nuestro objetivo como Smart Monkey es impactar en la cuenta de resultados de nuestros clientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por estos 4 o 5 puntos importantísimos. Lo primero es la mejora de productividad. Los repartidores han de repartir más y gracias a poderse organizar de una forma más eficiente, ellos van a poder organizarse de una forma más eficiente y así repartir más paquetes, más envíos en el mismo tiempo o los mismos en menos, ¿no? Reducir el número de problemas y retrasos. Cuando hay un problema somos capaces de dar salida, de ser más eficientes en este aspecto. Y al final eso hace que reduzcamos el número de errores, eso aumenta la satisfacción del cliente y que el cliente prefiere repetir con nosotros, ¿no? Detectar cuándo y por qué suceden los incidentes. Hay incidentes que sucederán, seguro, pero al menos ser capaces de detectarlos y ver qué consecuencias llevarán, ¿no? Ver esa cadena, esa reacción en cadena que nos va a afectar y ser capaces de reorganizar de una forma muy rápida y muy sencilla, ¿no? Eso al final todo lo que hace es optimiza el negocio, hace que sea un negocio más escalable, más replicable, más resiliente, ¿no? Ser capaces de, frente a cualquier imprevisto, pues levantarse, ¿no? Y seguir funcionando al mismo nivel de eficiencia. Y por último, pero no menos importante, es la reducción de las emisiones de CO2. Ser capaces de entregar lo mismo en menos tiempo significa que estamos menos tiempo al volante, lo que significa, al final, menos contaminación, menos emisiones, ¿no? Y cada vez va a ser más importante en nuestras ciudades ser capaces de demostrar que se ha hecho la ruta más eficiente y porque nuestros clientes también lo van a demandar, ¿no? Estos son algunos de los beneficios de usar esta tecnología y a partir de aquí es donde sí que ya entramos en lo que es el caso de éxito, ¿no? El ejemplo de una empresa, en este caso en Ciudad de México, Canasta Rosa. Os hago una breve introducción. Esto es un marketplace en Ciudad de México en el que básicamente ellos agregan multitud de pequeños negocios, en este caso más de 250 tiendas físicas que venden no solo a su cercanía, a sus vecinos, sino gracias a Canasta Rosa ellos son capaces de llegar a muchísima más gente y no solo les brindan la oportunidad de vender a más gente, de tener ese canal online, sino que además hacerlo de una forma natural e incluirle toda la parte de la logística, ¿no? Que es el gran reto del comercio electrónico.
están gestionando unas 36.000 SKUs y hasta antes de implantar nuestra tecnología, estaban haciendo unas 100 entregas como máximo al día, ¿no? Y cuando tenían algún pico podían llegar a 200, pero requería un segundo, en este caso un tercer equipo, que fuera capaz de gestionar esas 100 entregas más, ¿no? Como veis, es una limitación bastante importante porque al final la gran complejidad, ¿no?, de tener 250 tiendas esparcidas geográficamente de forma pues, vamos a decir, de forma regular, pero no necesariamente, pero están en un área como es Ciudad de México, donde viven, creo, más de 13 millones de personas, una extensión, no sé si más de 60 kilómetros de punto a punto de la ciudad, o sea, una extensión brutal, un tráfico brutal, aunque es verdad que con el coronavirus se ha reducido mucho, pero sigue habiendo tráfico y sigue habiendo retenciones con coronavirus. Realmente es una complejidad logística muy, muy, muy importante, ¿no? De ahí la dificultad, ¿no? Porque el material no está en los almacenes de canasta rosa, sino que está en las propias tiendas. Y este es el reto, ¿no? Ser capaz de organizar rutas que vayan a recoger los pedidos, ya puede ser desde un collar hasta un pastel recién hecho, y entregarlo al cliente en muy poco tiempo, ¿no? Y de ahí es donde viene su logística. Es una logística híbrida en la que tienen su propia flota, pero para dar salida, ¿no?, a esos picos cuentan con una serie de empresas subcontratadas a las cuales pues adquieren sus servicios puntualmente, ¿no?, en función de la demanda que tengan, ¿no? Y eso hace que pues, ellos intentan, obviamente, intentar maximizar la utilización de su flota propia, y todo lo que no es capaz su flota de dar salida, ahí es donde están las empresas subcontratadas que dan salida de la misma forma, con la misma eficiencia, usando sus propias herramientas, ¿no? Y eso es donde ellos son capaces de gestionar y de controlar toda la calidad del proceso y al final ofrecer un servicio transparente para el cliente, ¿no? ¿Cómo era antes, ¿no? ¿Y por qué no eran capaces de dar más de 100 servicios y 100 entregas al día? Porque cada entrega significa una recogida y una entrega. Esto es lo que se traduce en que son 100 puntos a visitar con un orden, una prevalencia, primero la recogida, después la entrega. Os podéis imaginar que las rutas pues, diariamente eran complicadas, ¿no? ¿Y cómo se gestionaba? Por teléfono, WhatsApps, correos electrónicos. Realmente era muy caótico y llegar a esas 200 pues se tenía que hacer un esfuerzo muy importante, ¿no? Hablando con los propios planificadores, realmente pues decían que era un trabajo muy complicado de cuadrarlo todo, de que todo funcionara, y cada día es un problema diferente, cada día tienes una organización diferente y realmente pues era un reto, ¿no? La escalabilidad del negocio estaba comprometida porque, claro, poder llegar a 400 entregas en un día significaba prácticamente duplicar o triplicar el equipo de operaciones, ¿no? Y esto al final hace que quizás tu negocio no sea viable, ¿no? Entonces, para ellos era muy importante encontrar una herramienta que permitiese esta reorganización y esta organización diaria, incluso más de una vez al día, de forma totalmente automática o prácticamente automática, ¿no? Al final que ellos simplemente tuvieran que supervisar ese resultado, ¿no? Y esto es un poco el resultado, ¿no? ¿Cómo es ahora? Pues realmente ahora introducen toda la información y apretando un botón y esperando unos segundos son capaces de que el sistema les dé ya una planificación totalmente organizada, eficiente, teniendo en cuenta las restricciones, que no lo he dicho antes, pues la tarta quizás está lista a partir de una cierta hora, ¿no? Y se tiene que entregar antes de otra hora, ¿no? Entonces, eso aún hace que sea muchísimo más complicado para una persona, ¿no? Aquí es donde el sistema pues, es capaz de gestionar todas esas entregas de forma totalmente automática, ¿no? Aquí, para que os hagáis una idea, pues bueno, aquí se hacen 2 recogidas y se hacen 2 entregas, pero incluso pudieran intercalarse, ¿no? Es de forma muy, muy, muy automática y les permite, pues, identificar cuándo hay un problema, cuándo hay cualquier imprevisto que pueda surgir, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados? Y esto es algo que es muy, muy, muy
caliente, nos lo acaban, como quien dice, de dar. Estos son los resultados que ha calculado, en este caso Canasta Rosa, de la utilización de nuestra tecnología, ¿no? Y estamos hablando que ahora son capaces de gestionar más de 1.600 entregas al día con una única persona. O sea, hemos pasado de 100 a 1.600, o sea, un 1.600% de incremento de productividad reduciendo el personal. O sea, realmente ahora mismo han visto cómo son capaces de poder crecer de una forma muy sencilla, muy escalable y realmente les permite tener esa confianza de no importa el volumen al que vayamos a crecer, seremos capaces de aguantarlo, ¿no? Y eso también para cualquier empresa es muy importante, ¿no? Aquí vemos otro resultado también importante, es la productividad, ¿no? Han sido capaces de aumentar esa productividad por cada una de las rutas. Ahora aproximadamente haces un 27% más de envíos por ruta. Esto cuadra con otros análisis, ¿no? que tenemos hecho con otras empresas. Al final somos capaces de, en esa ruta que creíamos que ellos tenían conciencia, pues es añadir una entrega más, una o dos entregas más. Eso cambia los números, ¿no? Las unit economics del negocio hacen que sean mucho más atractivas, ¿no? El resultado obvio, ¿no? Que para cualquier dirigente, para cualquier manager, ¿no? En la escala arriba de todo, pues es, ellos mismos han calculado que gracias a SmartMonkey han podido reducir un 21% los costes de logísticos directos, ¿no? Ahora están gastando un 21% menos, ¿no? Y estáis viendo que es un volumen ya interesante, ¿no? de vehículos, están alrededor de entre unos 60 a 100 vehículos al día. Entonces, realmente poder ahorrarse un 21% los costes es un dato muy, muy, muy importante, ¿no? Y para mí, yo creo que el más importante es la satisfacción del cliente. Y esto viene porque aumentamos la calidad del servicio. Y aquí estamos viendo, ellos mismos han dicho que han aumentado un 13%, o sea, tenían un 83%, creo, la entrega en tiempo y gracias a SmartMonkey han llegado al 96%. Esto significa que solo un 4% de las entregas se está haciendo fuera del horario establecido. Eso para ellos pues, aumenta muchísimo más la calidad del servicio, la percepción de yo pido en Canasta Rosa y sé que me va a llegar siempre a tiempo, ¿no? A menos que no haya algo, pero es muy imprevisto. Solo el 4% de las veces va a llegar fuera de ese horario. Entonces, para ellos también esto es un dato importantísimo y al final eso es lo que afianza y lo que les va a permitir crecer en el negocio. Entonces, veis el resultado de un cliente, en este caso Canasta Rosa, un caso de éxito yo creo que muy, muy remarcable. Y yo creo que para mí el dato, el comentario final más interesante es de Víctor Aguilar, uno de sus responsables logísticos. En este caso es la persona que también está en la parte de planificación. El primer comentario que hizo, ¿no? Hablando sobre los resultados que estaban teniendo es ahora puedo dormir por las noches. Se le veía realmente muy, muy, muy aliviado de decir ya no me tengo que preocupar de este problema. Sé que ahora es un proceso más, sé cómo lo tengo que hacer, no tengo que romperme los cuernos, sino sé que es, le doy a la maquinita, me lo sugiere, acabo de hacer cuatro cambios, 4 modificaciones, pero ya no es hacer, sino es supervisar. Y eso, pues, obviamente, su nivel de tensión, de estrés, pues le ha reducido muchísimo. Obviamente tendrá muchos otros problemas que resolver en su día a día, pero la planificación y la optimización de la logística ya no es uno de ellos, ¿no? Y eso, pues quieras o no, hasta ahora había sido un gran reto, ¿no? Diario, nada más. Y ahora, si os parece, hacemos una pequeña demostración muy sencillita. Vamos a hacer cómo funcionaría lo que es la plataforma. Es básicamente, vamos a hacer una demostración de como si fueras una compañía de distribución, en este caso en el canal Horeca, porque vais a ver hoteles, bares y restaurantes. Vamos a hacer algo sencillo, 2 vehículos, 65 entregas y vamos a poner restricciones de ventanas horarias. Entonces, si vamos aquí, esto es Highway, es nuestra herramienta, nuestra plataforma, y aquí básicamente hemos de hacer 2 cosas, ¿no? Primero es definir cuántas rutas queremos, en este caso vamos a añadir pues, un par de rutas, vamos a importarlas de vehículos que ya teníamos cargados, en este caso
pues teníamos dos vehículos, ¿no? Vemos un camión pequeño y un camión grande, pues tienen sus horarios, sus capacidades, en este caso este incluso provee de frío, ¿no? Es un camión frigorífico, tienen un volumen, y en este otro caso, pues este trabaja un poquito más tarde, tiene más capacidad, tiene más volumen y no tiene ninguna característica especial. Lo siguiente es definir pues, los servicios, ¿no? Los lugares a los que vamos a ir, ¿no? En este caso, pues podemos tener nuestros clientes habituales o incluso subir un Excel, ¿no? Si miramos, este es un fichero, pues el que necesitamos, pues un nombre del cliente, una dirección, unas coordenadas, incluso especificaciones de la dirección, unos horarios de visita, unas duraciones específicas para cada cliente, un peso, incluso comentarios, el teléfono, lo que sea, ¿no? Entonces simplemente cargamos este fichero, todo esto es perfectamente integrable con cualquier otro sistema, ¿eh? Esto es la parte más manual y sencilla, pero hay muchas empresas con este proceso ya es más que suficiente. Entonces aquí simplemente vamos pues marcando las direcciones, dirección 2, vamos a poner el teléfono que siempre es importante, aquí duración, horarios, horas de recepción y ya está. Vemos aquí, verificamos que es todo correcto y creamos. Ahora mismo nos los ha puesto en el mapa y una vez tenemos 64 servicios, perfecto, y ahora simplemente hemos de darle al botón de optimizar y automáticamente nos va a optimizar todos nuestros servicios. Y aquí mismo pues podemos ver cómo nos ha optimizado las rutas e incluso podríamos hacer, pues oye, por ejemplo, pues este número 3, ¿por qué no lo pudiera repartir la ruta azul, ¿no? Pues es tan sencillo como abrir este otro, enviarlo aquí, enviarlo y automáticamente nos cambia, pero ¿por qué no? Oye, reoptimízame esta ruta ahora por ella sola, ¿no? Incluso también este 2, pues, ¿por qué no también pasarlo, ¿no? Ya veis que es muy sencillo poder cambiar de ruta, poder reoptimizar un plan, poder gestionar, en este caso son poquitas, pero veis que es muy sencillo poder planificar, replanificar y acabar de ajustar, ¿no? Incluso una vez tenemos esto, pues simplemente podemos copiar este link y enviárselo por WhatsApp a nuestro repartidor o a nuestro autónomo sin necesidad de instalar absolutamente nada y podemos ver la ruta que tenía prevista, incluso poderla ver en un mapa y poder marcar, hacer el proof of delivery, poner un comentario, tomar una foto. No sé si va a funcionar. Ahora no tengo ninguna foto por aquí. Y marcar como finalizado y esto automáticamente pues ya en el mapa en vivo nos estará marcando en pocos segundos tenemos una de las entregas se ha realizado. En este caso la primera, perfecto. Ya veis que poder estar funcionando y poder optimizar vuestras operaciones es una cuestión de, diré, horas, sino minutos. Veis que es muy, muy, muy sencillo y que realmente cualquier empresa, no solo las más grandes, sino también las pequeñas y medianas pues pueden aprovechar de toda esta tecnología, ¿no? Al final, hasta ahora era una tecnología pues solo al alcance de pocas empresas, ahora ya somos capaces de llegar a muchas más y la verdad es que es un beneficio muy interesante, muy importante. Habéis visto un ejemplo con Canasta Rosa, pero esto podría ser vuestra propia empresa, ¿no? Y creo que es importante ver el futuro, ¿no? Y el futuro está en la adopción de este tipo de herramientas que facilitan vuestro día a día y que realmente pues, os pueden ayudar a mejorar, os pueden ayudar al final a ser más eficientes y al final pues, ofrecer un mejor servicio, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de todos nosotros. Hasta aquí lo que es este pequeño webinar explicando pues, el caso de éxito, ¿no? con Canasta Rosa, una pequeña demostración de cómo ellos pues, usan nuestra tecnología a diario
Y si os parece y queréis hacer algún tipo de pregunta, abro el chat aquí, no sé si podéis hacer preguntas o conectamos el audio de los participantes. Creo que es el momento ahora. Si tenéis alguna pregunta, por favor, ahora está Xavier calentito para poder contestar las preguntas que tengáis. De verdad, no, sin... El documento de entrega se puede enlazar con contabilidad. Sí, nosotros lo que a través de una integración, cualquier tipo de cambio en el estado del servicio, eso se puede comunicar directamente contra un RP, contra un SGA, contra cualquier sistema tercero, y a partir de ese momento generarse todo tipo de facturación, eventos de comunicación, lo que sea. Y además es en tiempo real. En el momento en el que el repartidor marca entregado o no entregado, eso se genera ese evento y eso se lanza contra cualquier otro sistema. Sí, Laura, preguntas sobre si el programa tiene opción de tiempo, un tiempo de entrega concreto. Sí, puedes definir para cada una de las entregas un tiempo específico y es totalmente variable para cada una de las entregas. El típico caso, ¿no? El promedio de entregas son 3 minutos, pero sé que un cliente es muy bueno o está en la planta número 13 de un rascacielos, pues, y ese sabes que es media hora, pues puedes definir esa media hora específica. Evidentemente, sí. También en la recogida. Tenemos la opción de Pick Up and Delivery, que no nos la he mostrado en la demostración porque sí que hace que todo sea un poco más complejo, pero es lo que habéis visto en el pantallazo de Canasta Rosa. Ellos lo usan y ellos definen, ¿no? Oye, la recogida van a ser 3 minutos porque sé que es muy rápido y la entrega sí que le dan un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces es algo totalmente configurable. Sí, pregunta Yolanda, ¿el chofer debe tener una PDA o con el móvil basta? Porque enseñabas el Proof of Delivery para poder firmar directamente en el cliente y aparecer en la aplicación online. Sí, en este caso nuestro sistema ahora mismo es una web app, o sea, es un link a una página web, funciona desde cualquier sistema, desde cualquier terminal móvil, Android, iOS, Windows Phone, en el que simplemente es abrir ese navegador, ese link, y le sale la ruta, geolocaliza, etcétera, etcétera, y el cliente puede firmar, puede tomar una foto, puede poner comentarios. Si se produce un rechazo de un cliente, ¿en cuánto tiempo llega la información a la empresa? Pues esa información llega prácticamente instantáneamente. Lo vais a ver notificado, os va a salir en la entrega en rojo y a partir de ahí vosotros podéis tomar las decisiones que sean. Ya puede marcar, ¿no? Si la tipología de por qué se ha rechazado, puede poner un comentario, incluso una fotografía de oye, el repartidor, de verdad que he estado aquí y no había nadie, ¿no? Toda esta información queda registrada, incluso la posición del repartidor para poder hacer análisis posteriores, ¿no? Gracias, Raúl. Espectador anónimo, buenas tardes, ¿tenéis algún tipo de limitación para la entrega? Es decir, ¿entregáis paletería, bultos, jaulas? ¿También hacéis logística inversa? Sí, en este caso tenemos una serie de restricciones, como son que llamamos restricciones de capacidad. En este caso, en la plataforma veréis que ponen metros cúbicos o kilos, pero al final son restricciones unitarias. Se podrían usar para usar como pallets y decir, oye, esta entrega son 3 pallets y la capacidad de mi vehículo son 22 pallets o son 5 pallets. Llámale pallets, llámale jaulas, llámale sacos, kilos, litros de gasolina, realmente lo que queráis, ¿no? Y la logística inversa también está controlada. Al final es el ejemplo de Canasta Rosa, en el que ellos tienen que ir a recoger un pedido y entregarlo. La inversa sería voy haciendo encargo el camión, ¿no? A primera hora, desde mi almacén, tengo la capacidad al máximo, voy haciendo entregas y a medida que voy dejando libre espacio en mi camión, puedo hacer esas recogidas que me lo van a volver a llenar. Obviamente no lo puedo llenar hasta que no lo vacíe, ¿no? Todo la configuración
las restricciones de pickups and deliveries te permiten gestionar todo este tema de logística inversa y hacerla de una forma mucho más automática, porque realmente es una logística mucho más compleja, porque ya no solo vas descargando, sino cargas y descargas, ¿no? Y eso hace que sea realmente muy complejo, y de ahí que Canasta Rosa no pudiera hacer más de 100 entregas, ¿no? Porque realmente 100 entregas son 100 recogidas, 100 entregas, y es muy, muy, muy complejo, ¿no? Entonces, de ahí que hayan podido aumentar hasta 1.600 entregas en un solo día con una sola persona, ¿no? ¿Qué más? Sí, Xavier, buenos días. Jorge Londoño, ¿el webinar puede compartir la memoria de grabación? Sí, creo que desde la Fundación van a compartir todo lo que es todo este vídeo, con toda la presentación, la pequeña demo y las preguntas y respuestas. Seguro que te la harán llegar. Sí, correcto. Mañana enviaremos a todos, enviamos un MailChimp con el enlace del vídeo para que lo podáis tener todos. Perfecto. Gracias. Impacto de pro y contras en un mercado virgen. Hombre, gracias Armando por tu pregunta. Yo creo que como pros, al final, una empresa que es capaz de multiplicar su productividad es un beneficio y es un diferencial importantísimo. Contras, obviamente, va a tener que hacer una pequeña inversión, y eso, cuando digo pequeña, realmente es muy pequeña, no hablar en el webinar de tarifas, obviamente, pero realmente es mucho más asequible, y viendo los retornos de la inversión, es una inversión más que justificable, al menos eso es lo que dicen nuestros clientes. Y yo creo que es una ventaja competitiva, ¿no?, para las empresas que realmente ven la posibilidad y quieren mejorar y hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Yo creo que es importante pensar diferente, pero no solo pensar, sino también actuar de forma diferente. Y a día de hoy tenemos la suerte, ¿no?, de tener una tecnología que ya no solo es para los DHLs, UPS, sino que ya es para todos, ¿no? Y ha llegado a un nivel de facilidad que en ocasiones las grandes empresas tienen una logística tan compleja que les es difícil poder usar este tipo de soluciones que aparentemente son tan sencillas, pero a la vez tan potentes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad, y las empresas, ¿no?, que vean esas oportunidades y las cojan y sean capaces de adaptarse, pues van a ganar el mercado, ¿no? Y entonces, en un mercado virgen, pues yo creo que es más interesante aún tener estos diferenciales frente a los competidores que hacen las cosas manuales, que no es que las hagan mal, sino las hacen lo mejor que pueden, pero es que ahora hay, ¿no?, como herramientas que te permiten ir más rápido, hacerlo de una forma mejor, ¿no? José Hernández pregunta, ¿el programa optimiza el volumen de los camiones? ¿Cómo y cuándo se carga el vehículo para optimizar la ruta y no perder tiempo buscando la mercancía? Sí, el programa tiene las restricciones de capacidad, como había comentado antes, y a partir de esa capacidad, de esa volumetría, pues tú puedes definir una volumetría máxima para el vehículo y para cada una de las entregas, y el optimizador lo que te marca es decir si ese bulto, ese servicio puede caber o no cabe dentro de ese camión, ¿no? Y cómo se carga el vehículo para optimizar la ruta, pues al final nosotros siempre decimos que es, o en función de cómo haces las entregas, cárgalo inverso, ¿no? Lo último que tienes que entregar, ponlo al final del camión, y así lo primero que tienes que entregar será lo último que lo pongas, ¿no? Y será simplemente abrir las puertas de tu furgoneta, de tu camión, y dirás, vaya, tengo el primer paquete a entregar. Si lo utilizan unos pocos días, podrían dormir en las noches como yo. Creo que tenemos a alguien de Canasta Rosa que hemos invitado, y él mismo ha dicho su propia opinión, que creo que he compartido. Buena tarde. La plataforma ofrece análisis históricos de rutas, clientes para reports. Actualmente lo que ofrecemos es la propia descarga Excel al final de la ruta o durante el día, para poderse organizar, ¿no?, a modo más en papel, analógico, algo sencillo pero también muy práctico, y sí que estamos trabajando en hacer análisis más a largo plazo, ¿no? No he comentado, pero tenemos, para proyectos y para empresas más
más grandes, ¿no? que quieren analizar el comportamiento de sus clientes, hacemos todo tipo de análisis de comportamiento que lo que nos permiten es perfilar cada uno de esos clientes. En este caso tenemos un ejemplo con Heineken en el que fuimos capaces de entender cómo se comportaba, cuál era el hábito que había adquirido el repartidor con ese cliente a nivel de entregas y planificar en función de su expertise, ¿no? Éramos capaces de extraer todo ese conocimiento logístico de forma totalmente automatizada, sin tenerle que pedir al repartidor, oye, dime cómo se comportan tus 300 clientes que visitas habitualmente, y gracias a mezclando los datos GPS y los datos de las entregas, generábamos ese perfilado donde éramos capaces de identificar dónde está ese cliente, cuáles eran los lugares habituales de aparcamiento, cuánto tiempo se tardaba en promedio hacer una entrega, cuáles eran los horarios habituales de entrega. Toda esa información que a día de hoy solo tienen los repartidores, generar ese maestro de datos de los clientes y explotarlos no solo para optimizar rutas, sino otras empresas lo están usando para mejorar sus canales de ventas, mejorar su segmentación a nivel de marketing y ventas también. O sea, realmente esa información es muy, muy, muy interesante y muy potente, ¿no? Hoy no era el día, pero ese tipo de análisis son los que usamos y también estamos haciendo. Gracias, Xavier, por la pregunta. Fredis pregunta, ¿han tomado las pautas necesarias para que esta adversidad del coronavirus no influya en la productividad? Yo creo que el coronavirus ha sido, al menos en nuestro caso, tuvo un impacto curioso. Las 2 primeras semanas fueron, yo creo que bastante críticas, ¿no? Uno de nuestros nichos de mercado es la distribución en Horeca, en España. Y os podéis imaginar, ¿no? Coronavirus, todos los bares y restaurantes cerrados. De la noche a la mañana casi nos habíamos quedado sin negocio, básicamente porque nuestros clientes habían cerrado, o sea, no tenían a quién servir. Tenemos un cliente, por ejemplo, en Madrid, que estaba sirviendo unas 1.200, 1.300 entregas al día, pasaba a repartir 10, de facturar 1,3, 1,5 millones al mes a facturar 30.000 euros. O sea, imaginaros el descalabre a nivel económico de la propia empresa, ¿no? Era algo realmente pues traumático, ¿no? Y obviamente eso pues te repercute a ti como proveedor, ¿no? Entonces, pero eso fueron las 2 primeras semanas. A la tercera semana tuvimos como un pico inusual de muy pequeñas empresas, pequeños negocios tradicionales que habían abierto el reparto a domicilio, que no tenían ningún tipo de experiencia en él y que necesitaban ayuda porque no lo habían hecho nunca, estaban totalmente desbordados y necesitaban una herramienta que les permitiera dar salida de una forma pues lo más ágil y lo más rápida y lo más eficiente posible. Y ahí es donde realmente pues nuestro negocio pues obviamente creció en este segmento de clientes, y estamos hablando desde fruterías, pastelerías, tiendas de comida, o sea, sectores básicos, ¿no? Que con el coronavirus, ¿no? Pues ha habido un incremento brutal y también muchas limitaciones del propio negocio, ¿no? Entonces, yo creo que el coronavirus ha sido muy desigual, ¿no? Ha habido empresas que pues las está desgraciadamente hundiendo y hay otras pues que están viendo cómo se adaptan, cómo están adaptando su propio negocio para sobrevivir y con eso pues al final es la intención de todos, ¿no? Conseguir sobrevivir y volver a esta normalidad o la nueva normalidad, ¿no? De la que se habla. Entonces, ¿cómo influye? Yo creo que la logística, el coronavirus, para terminar en este aspecto, yo creo que es muy positivo porque ha vaciado las calles y hace que los repartidores puedan ir mucho más rápido, y eso lo he constatado hablando con varios, es decir, ahora es una maravilla, vas de un punto a otro súper rápido, puedes aparcar donde te dé la gana, nadie te dice nada, pero obviamente pues tiene otras contrapartidas bastante duras y difíciles, ¿no? Yo creo que con eso, ¿no? El coronavirus, pues bueno, ha sido
es un momento difícil para mucha gente. ¿Utilizarían FIFO y LIFO en su distribución? Sí, en este caso yo creo que el first in, first out o last in, first out, esto obviamente sería en función de la carga del camión, ¿no? La ruta optimiza teniendo en cuenta pues, a nivel geográfico, teniendo en cuenta pues, todo el callejero, cómo se llega de un punto a otro y tanto velocidades, restricciones de tiempos, restricciones de capacidades, es algo bastante más complejo, ¿no? Lo que una vez tienes la ruta planificada, el cómo cargas el camión, sí que en este caso sería ¿no? Last in, first out, ¿no? Gracias, Armando. José Hernández pregunta, para reducir las frecuencias en los despachos, ¿los clientes calendarizan el ingreso de los pedidos? Claro, esto depende de cada negocio, ¿no? En este caso, Canasta Rosa diría que están con una cierta antelación, unas cuantas horas, no sé si el día anterior, creo, no estoy seguro. Pero hay clientes que no necesariamente, ¿no? Tenemos un caso, en este caso en el vertical del mantenimiento con Aguas de Barcelona, en el que ellos tienen su planificación, que es una planificación pues, histórica, ¿no? De mantenimientos de contadores de agua, de válvulas, de todo, ¿no? Imaginaros pues, una empresa que se dedica a dar el servicio de agua en una ciudad y tienen pues un mantenimiento, ¿no? Cada 10 años tienen que cambiar los contadores, pues hay válvulas que se tienen que ir revisando, pero durante el día pues obviamente hay los escapes, hay las averías no programadas y ellos lo que disponen, han integrado todo nuestro motor de optimización para en tiempo real poder estar replanificando todas esas rutas de forma totalmente al vuelo, teniendo en cuenta el tráfico en tiempo real, teniendo en cuenta pues, esas nuevas averías, incluso los SLAs, ¿no? Los Service Level Agreements, de decir, esta es una avería importante o esta es una avería que tenemos 3 horas de margen para visitar al cliente, ¿no? Esto es lo que hace que el sistema determine, oye, mira, estás aquí, tienes 2 reparaciones pequeñas, pero te vienen de camino, hazlas porque tienes tiempo para hacerlas y luego llegar a tiempo para arreglar esa avería. Y eso lo que está haciendo es ganar en productividad pues una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de entre el 20 y el 30, creo que algún día casi llegamos al 40% de incremento de productividad, o sea, con los mismos operarios hacer un 20 incluso un 30% más de averías, ¿no? Para ellos, pues obviamente es algo súper interesante y hace que cualquier operario, aún no teniendo experiencia en esa zona, pueda operar a un nivel de eficiencia realmente muy alto. ¿Qué más tenemos por aquí? Javier, y la gestión de documents, albaranes y demás también está integrada. Esta ciencia de datos, ¿en qué cloud lo tenéis? Sí, toda esta gestión de albaranes está totalmente integrada y se puede automatizar y se puede integrar mediante APIs. Así que en este caso, tanto la entrada como la salida, ¿no? Cada vez que el repartidor introduce esa información, toda esa información se puede exportar de forma totalmente automatizada. ¿Y en qué cloud estamos? Actualmente estamos en Google Cloud, que es como el top 3 de clouds públicos, pero tenemos toda nuestra infraestructura, somos capaces de moverla on-premise para entornos de seguridad, empresas pues, que lo requieran, ¿no? Pero obviamente es algo que no alentamos, ¿no? Porque al final genera unos costes de mantenimiento pues, elevados. Pero sí, ahora mismo estamos en Google Cloud. Armando Pino nos pregunta, ¿en base a la capacidad del pedido, el sistema asigna la hora del despacho o se basa en horas que del cliente desee? En este caso, pues es el propio planificador el que determina, ¿no? Si quiere hacer caso, ¿no? Si el cliente le ha determinado pues, una ventana horaria de entrega o si quiere darla un poco más amplia o si básicamente quiere no tenerla en cuenta, ¿no? En este caso es una decisión que toma el propio planificador en este caso. Bueno, están saliendo muchísimas preguntas y muy interesantes. No sé si me dejo alguna.
José Hernández, producto del COVID, ¿cuál cree usted que serían los principales desafíos en el reparto de mercancías a tiempo? Yo creo que el COVID, hablando con varias personas de varias empresas, tanto de paquetería como diferentes negocios, yo creo que como desafíos va a ser para mí el desafío grande, va a ser una vez el COVID pase, una vez que estemos desconfinados y los negocios vuelvan a arrancar, yo creo que el reto va a aumentar el tráfico, porque la gente no va a confiar en el transporte público, desgraciadamente, aunque se hagan muchos esfuerzos, el tráfico rodado va a aumentar y eso va a generar más dificultad aún para los propios repartidores y el llegar a tiempo va a ser un gran reto porque vamos a tener calles más saturadas, los gobiernos, al menos en nuestro caso, vivimos en Barcelona y pues el ayuntamiento ha decidido crear más carriles bici y limitar o recortar carriles. En mi opinión, yo creo que eso va a beneficiar porque menos carriles significa que haya menos gente que pueda cambiar, ¿no? Y eso es lo que realmente genera atascos. El problema es que mantienen los aparcamientos al lado, ¿no? Entonces, cualquier beneficio, eso se destruye, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un reto difícil. Los repartidores no van a poder aparcar donde les dé la gana y eso pues también genera ineficiencias, pero esas ineficiencias también generan atascos, ¿no? Para otros compañeros suyos, ¿no? Entonces, yo creo que el reto va a ser qué va a pasar después, ¿no? Y cómo eso va a afectar. Ahora hay muchísimo menos tráfico y eso pues hace que los repartos, y todo el mundo está en casa, entonces ahora estoy convencido de que el porcentaje de entregas fallidas ha disminuido muchísimo. Cuando todo el mundo vuelva a trabajar, vamos a ver qué sucede. Desgraciadamente no va a volver tanta gente a trabajar porque muchas empresas van a tener que cerrar o algunas otras van a poderse reconvertir y potenciar el trabajo en casa, cosa que también va a beneficiar a la logística última milla, ¿no? Entonces, yo creo que no me aventuro a pronosticar, ¿no? Qué es lo que va a suceder, pero no va a ser sencillo. Armando, ¿en Panamá como país de servicio es factible en impacto de logística como un país de servicio? ¿Es factible en impacto de la logística de la última milla? No acabo de entender tu pregunta, Armando. Intuyo que preguntes si puede haber un impacto en la logística última milla del uso de este tipo de herramientas. Estoy convencido. Al final, para que os hagáis un ejemplo, uno de nuestros clientes que tiene menos volumen, que es en este caso un hospital en su unidad de hospitalización a domicilio, y pensaréis, un hospital, hospitalización a domicilio, pues tienen, ¿no? diferentes médicos que van dando vueltas por la ciudad, van visitando a sus pacientes que están hospitalizados, pero en su casa. Hicimos un webinar hace unas semanas muy interesante hablando de ese caso en concreto y ellos realmente no tienen más de 10, 12, 16 puntos a visitar al día en un par de equipos, ¿no? Entonces, algo que para un logístico es algo trivial, para un médico que no es su expertise, que no se conoce el territorio, pues es un gran reto, ¿no? Y si os explico cómo lo hacían, con un Google Maps imprimido, con un portafolio y con un rotulador marcando con cruces. O sea, algo que cuando lo vi dije, madre mía, esto os va a encantar, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que aún con operativas relativamente sencillas, el beneficio y sobre todo, no tanto la potencialidad de optimización, obviamente si haces 20 entregas es difícil encontrar grandes beneficios, pero sí el tener sistematizado, el tener estandarizado ese proceso te va a permitir como a tu compañía poder crecer y te dará igual que sean 20, que sean 30, que sean 60, que sean 100 o que sean 200. Obviamente para 200 vas a necesitar más camiones, pero tu proceso de cómo vas a organizarte te va a llevar prácticamente el mismo tiempo, ¿no? Y eso es algo que realmente pues, hace que tu empresa sea mucho más solvente y pueda crecer, ¿no? Hay muchas empresas y conocemos casos de empresas que dices,
tienes un buen negocio, estás ganando dinero, o sea, creces un poquito más que el IPC, pero no es un crecimiento desmedido. Obviamente es un negocio donde crecer pues es complicado, o sea, crecer a niveles dobles dígitos es difícil. Entonces, no te planteas saltar a otra región, ¿no? A empezar a montar tu sucursal en otra región y dice, claro, es una inversión con un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, ahí es donde poder tener herramientas pues, te permite poder alcanzar este tipo de objetivos. No sé si he contestado a tu pregunta. Raúl Ortiz, teniendo en cuenta que en ciudades como Barcelona se puede intensificar la última milla verde con transporte no contaminante, por ejemplo, la bicicleta, ¿habéis pensado en adaptar una versión de distribución con diferentes restricciones de tráfico según el vehículo? Sí, en este caso, una de nuestras licencias, en este caso la licencia Kong, ¿no? Que viene de King Kong, incluye un motor de tráfico, en este caso de pago, permite diferentes tipos de vehículo, y en este caso, si no recuerdo mal, creo que también permite vehículos a bicicleta, incluso a pie, a la hora de planificar esas rutas, ¿no? Entonces, en este caso nos apoyamos en este sistema de mapas que nos permite hacer ese cálculo y obviamente tiene en cuenta pues, las superillas, ¿no? Que es algo muy revolucionario de la ciudad de Barcelona y que nuestra oficina pues, está justo muy cerquita de una de ellas y la atravieso cada día en bicicleta. Así que lo conozco bien. Jordi nos pregunta, dado los requerimientos ambientales que ya están aquí y los que se avecinan, creo que de forma especial para temas de última milla en distribución urbana, ¿qué tipo de flota estáis empleando o tenéis previsto utilizar? En nuestro caso, nosotros no tenemos flotas, nosotros proveemos del servicio. Nuestros clientes, lo que sí se han visto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que en la Comunidad de Madrid, en Madrid Capital, hay una zona que es la zona de bajas emisiones, Madrid Central. En esa zona pues, hay unas ciertas restricciones horarias y hay una cierta limitación a una tipología específica de vehículo, ¿no? Vehículos con un cierto grado de contaminación. ¿Qué hacemos con ello? Pues tenemos una serie de restricciones que nosotros llamamos de negocio, a las cuales nosotros marcamos esos clientes que están dentro de esas zonas, ¿no? Le ponemos una etiqueta que es Madrid Central y nosotros tenemos identificados aquellos vehículos que tienen oportunidad, o sea, que se les permite entrar en esa zona, ¿no? De forma que esos servicios, esas entregas, solo son realizados por esos vehículos que tienen autorización. La gran duda siempre es, oye, ese cliente que justo está fuera de la zona, pero está muy cerca, ¿a qué vehículo se lo asignas? ¿No? Y el instinto te diría, pues oye, los de zona cero, o sea, los de Madrid Central, se lo asignas a esos vehículos y los de fuera, pues vas haciendo con los otros. Claro, pero ese cliente que justo está ahí en la frontera, oye, si el vehículo que va a gas natural pasa por ahí, ¿por qué no lo puede entregar? Claro, toda esa complejidad, cuando tienes 20 entregas, pues lo puedes llegar a ver relativamente fácil, pero cuando tienes 1.300, ¿no? Como este cliente en la Comunidad de Madrid, pues ya no es tan trivial, ¿no? Llegar a determinar esos casos, ¿no? Entonces, ahí el propio sistema es capaz de organizar teniendo en cuenta ese tipo de restricciones, ¿no? Y estas restricciones se pueden hacer pues, bueno, de cualquier tipo que os podáis llegar a imaginar, ¿no? Un camión que tiene descarga lateral, un camión que tiene mozo de almacén, que necesita pues, un tráiler o no puede entrar una furgoneta. Se puede realmente, incluso con vuestra propia nomenclatura, ¿no? Y nos hemos encontrado que para un mismo concepto dos empresas tienen nombres contradictorios, ¿no? Y es algo que ¿qué nombre le pones tú como proveedor de soluciones, ¿no? Porque uno te va a entender pero el otro no. Entonces lo hemos dejado totalmente libre a que sea el propio cliente el que se lo autodefina, ¿no? Y realmente es muy, 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 muy útil y potente, ¿no? Gracias, Jordi. Stephanie Aparicio nos pregunta ¿cómo se organizan las entregas internacionales? Bueno, en este caso, nuestra solución está pensada específicamente para entregas en última milla, ¿no? No entramos en lo que es largo recorrido, aunque tenemos algún cliente que lo usa por facilidad de la propia interfaz, pero no es el motor de optimización no está diseñado o no tiene las restricciones, por ejemplo, de tacógrafo. No están incorporadas, ¿no? De forma que nuestro mercado es la última milla
Entonces, ahí no tendríamos, yo creo que no es la solución ideal para este caso de negocio, caso de uso. Sí, Armando, preguntabas sobre si trabajan con sistema marítimo, aéreo o solo regional. Sí, en este caso es una solución específicamente de última milla. Colaboramos, por ejemplo, con otros proveedores, en este caso, un partner que tenemos en Holanda, SupplyStack, que ellos sí que se encargan de gestionar todas estas operativas más internacionales, que si tenéis interés podéis llamarme, hacer un email y estaré encantados de poneros en contacto con ellos. Ellos han integrado nuestra tecnología para aquellos clientes, ¿no?, que tienen esa parte tanto de última milla como la parte de última milla nos usan a nosotros y ellos gestionan todo lo que es más, toda la cadena logística, también internacional, obviamente, marítima, etcétera, etcétera. Pues creo que ya no hay más preguntas, que han sido bastantes, Xavier. Sí. Sí. Pues bueno, no solo darte las gracias por la sesión y a todos los asistentes que han participado y a ver si nos vemos pronto en otra. Estaré encantado de volver a participar y tenéis mi correo electrónico, os lo dejo aquí por si queréis enviarme un correo, tenéis alguna pregunta que se os ha quedado ahí en el tintero, hostia, lo que sea, me enviáis un correo directamente a mi correo personal y estaré encantado de contestaros. Y lo dicho, nos vemos, estoy convencido, en otra sesión con la Fundación ICIL. Dar también las gracias por la oportunidad y lo dicho, cualquier pregunta, cualquier duda, inquietud, pues estaré encantado de poder hablar con vosotros. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, un saludo.